Capítulo 52. Base de la ciudad subterránea, área central. Gracias por su asistencia. El oficial de blanco se quitó la gorra. Pensamos que la base norte no vendría. El momento más caótico había terminado. El sonido de disparos y explosiones cesó, solo resonando en la distancia. El suelo estaba lleno de vidrios rotos e instrumentos. Un oficial estaba hablando muy rápido. La condición para una infección sin contacto es estar cerca del monstruo. Limpien los cadáveres primero. Luego hubo un disparo cuando el oficial cayó, disparando a otro oficial de la base Dungeon. Este es nuestro juez. El oficial de blanco habló junto a Lu Feng. Después de la caída de la base de Virginia, creamos un tribunal de primera instancia como usted. Ha sido el santo patrón de nuestra base durante años. Un equipo de ingenieros, bajo la protección de los soldados, atravesó el arco de acero medio derrumbado y entró en el dispositivo de polo magnético artificial para su reparación. Al mirarlo, Lu Feng preguntó, ¿cómo fueron invadidos esta vez? Un golpe fuerte. Vinieron de la selva tropical gigante a 300 kilómetros de distancia con un solo propósito, obtener genes humanos y ocupar la base subterránea. Como saben, la ciudad subterránea es cálida y segura. Es el lugar más adecuado para los seres vivos. ¿Cuál fue su propósito para destruir el polo magnético? Genes humanos. Nuestras habilidades de pensamiento y conocimiento se filtran constantemente. Solo podemos adivinar que saben un poco y conocen que destruir el polo magnético hará que los humanos caigan en el caos. Esto es propicio para su ofensiva. Había demasiados de ellos y nuestro armamento era inadecuado. Nuestras capacidades de investigación y desarrollo están disminuyendo y no pudimos reprimirlos. No tuvimos más remedio que pedir su ayuda. El oficial se frotó la culata de su arma. ¿Por qué todavía hay reservas tan amplias de municiones y armas termonucleares en la base norte? ¿Tuvieron un avance tecnológico? No por el momento. Lu Feng se quitó los guantes manchados de sangre mientras respondía a la pregunta del oficial. Hay suficientes tropas en la base norte y podemos usar la ventaja numérica para reducir el consumo de armas cuando luchamos en el frente. El opuesto es verdad. La razón del gran consumo de armamento en nuestra base es la escasez de tropas. El oficial frunció el ceño. Ya veo, se debe al tan difamado incidente de la Rosa. El oficial no esperó a que Lu Feng respondiera cuando sus ojos se volvieron complicados. La base norte siempre parece tomar estas decisiones. Realmente admiro su arbitrariedad, dijo finalmente. Lu Feng de repente miró hacia arriba en una dirección. Era la zona de amortiguamiento y estaba vacía, sin edificios dignos de mención. El oficial se dio cuenta de que era la dirección de la base norte. ¿Qué es? Lu Feng no pudo describir el sentimiento. Era como si en ese lugar estuviera pasando algo. Puede que tenga que volver. Base norte. Anse fue escoltado desde el piso 22. Hace una hora, este lugar estaba lleno de música relajante y un ambiente suave, pero no ahora, era un desastre. Nadie caminaba en él y en un rincón, una mesa de té se había derrumbado. Había vasos caídos y leche derramada por el suelo, empapando un vestido blanco. Había algunas cosas color miel en el vestido blanco, como la piel de una abeja. ¿Cuántas personas han sido infectadas? El jefe del Departamento de Respuesta a Emergencias gritó en su comunicador. Los pisos 21, 22 y 23. Hubo una voz chillona del comunicador. Todas las mujeres en el jardín del Edén que cumplieron con los estándares de la Declaración de Rose, todo el personal e incluso los embriones en el equipo de cultivo en el piso 20. También había gente de otros pisos. Los dedos del oficial se tensaron y casi aplasta el comunicador. Su ayudante preguntó, ¿y ahora qué? Limpia la escena. ¿Eres estúpido? El furioso oficial se volvió bruscamente, pero fue hacia Anse, no hacia el ayudante. Bajo la sombría luz blanca, su rostro estaba tan frío como una piedra. ¿Qué pasó en el piso 22? La voz áspera entró en los oídos de Anse como un trueno, lastimando su cabeza. El oficial que lo custodiaba lo empujó hacia adelante y sintió que los huesos de su hombro casi se aplastaban. El dolor lo hizo temblar levemente y las pestañas de Anse bajaron. Dijo, Madame Lu ha mutado. ¿Dónde estabas en ese momento? Enfrente de ella. ¿Por qué ella mutó? El grito. El jardín del Edén ni siquiera tiene agua goteando por encima del piso 20. ¿Cómo pueden mutar las mujeres ahí? Hace muchos años, fue picada por una abeja. Anse respondió con sinceridad. El oficial frente a él parecía tan violento que Anse inconscientemente dio un paso atrás, pero el soldado lo presionó hacia adelante. Si la mordieran hace muchos años, entonces ya habría mutado. El oficial tiró de la muñeca de Anse. Coronel Mayor, cálmate. La situación ahora, el ayudante tembló. La fría boca de una pistola se colocó contra la sien de Anse. ¿Quieres hablar por él?
El coronel mayor explotó. Vi a este hombre cuando lo transfirieron. Es del faro, no del piso 22. ¿No había una muestra de abejas en el faro? Dije durante mucho tiempo que los científicos están locos por criar especies heterogéneas en las Torres Gemelas. Tarde o temprano algo sucedería. Quieren matar a la base, al igual que la antigua facción de fusión. El diputado preguntó, ¿quiere comunicarse con el tribunal de primera instancia? No es necesario el tribunal de primera instancia. El mayor apretó el gatillo con voz fría. No se puede separar de la infección. Capítulo 53. Anse cerró los ojos. Sabía lo que le acababa de pasar a la humanidad. La desaparición de madres e hijos significaba que esta base humana había perdido por completo su futuro. En este caso, no se sorprendería sin importar lo que hiciera el coronel principal. Justo entonces. Coronel mayor. Una voz familiar sonó desde el final del pasillo. Fue el doctor. Anse miró hacia arriba. Es del jardín del Edén y ahora está ayudando al faro con un estudio. El doctor dijo. Por favor, déjame manejarlo. Todos están infectados y solo él está vivo. También lo buscan esta noche por tomar la muestra. La voz del coronel superior era baja. ¿Lo está cubriendo el faro? ¿Qué investigación está haciendo y por qué las personas pueden infectarse sin contacto? Independientemente de si este asunto está relacionado con el faro o no, tienes que dejármelo. Al menos puedo descubrir algo. Si lo matas, no hay nada. El coronel mayor se rió entre dientes. ¿Entonces continúa con el peligroso experimento? Los eventos de esta noche no tienen absolutamente nada que ver con los experimentos del faro. Dijo el médico con frialdad. Al contrario, investigaremos por qué sucedió esto. Su grupo ha estado diciendo esto durante más de 100 años que puede encontrar la causa de la infección. Sin embargo, todavía están en la oscuridad y no se han encontrado pistas. ¿Cómo puede el faro garantizar que no será más peligroso dejarlo con vida? No puedo garantizarlo. El médico miró al coronel mayor. Sin embargo, sé que la base no puede estar peor de lo que está ahora. Tras esta breve frase, la mano del coronel superior que sostenía el arma tembló. Las palabras del médico parecieron hacerle perder todas sus fuerzas. Habló lentamente. Tiene que haber progreso después de una hora. Está bien, dijo el médico. Hubo un golpe cuando la puerta de la sala de interrogatorios se abrió y los soldados que lo escoltaban montaron guardia afuera. A través de una capa de vidrio, Anse y el médico se miraron. Las acciones del soldado fueron duras y Anse casi fue golpeado. Su espalda y hombros todavía le dolían. Sin embargo, el médico no lo saludó. No hubo tiempo y tal vez no estaba de humor. Sus primeras palabras fueron las mismas que las del coronel mayor. ¿Qué pasó esta noche? Anse le dijo sinceramente. A diferencia del coronel principal, el médico le creyó después de un breve periodo de reflexión. ¿Estás diciendo que siempre había un gen diferente acechando en ella, pero solo apareció ahora? Anse asintió. Ella mató a las mujeres y los hijos de la base. ¿Fue por odio a la base? ¿Estás diciendo que desarrolló una infección sin contacto porque estaba en un cierto rango mientras estaba despierta? No, eso no es. Anse negó con la cabeza. Cuando se convirtió en abeja por primera vez, solo quería irse de aquí. Luego volvió la abeja. ¿Crees que su mente fue reemplazada en ese momento? Sí. El médico se rió de repente, pero su risa era ronca. Frunció el ceño, el rabillo de los ojos se hundió y fue más un grito feo que una risa. Ella tampoco es inmune. Anse lo miró en silencio. No me mires así. El médico respiró hondo. Anse le dijo, no sé nada. Sinan, el hecho de que Sinan ocasionalmente puede estar sobrio ya es una posibilidad entre un millonésimo. Entonces el médico preguntó, ¿conoce la facción de fusión? Anse negó con la cabeza. Hace 100 años, la fuerza de investigación científica de la base era muy alta. Muchos científicos creían que otros organismos podrían adquirir un cuerpo más grande y un poder más fuerte a través de la mutación, adaptándose al entorno mediante la infección mutua. Entonces, ¿por qué no pueden los humanos? El médico empezó a explicar. El primero analizó el efecto de la radiación en el cuerpo humano, pero cuanto más complejos son los genes del organismo, menores son las posibilidades de una mutación favorable. Los seres humanos expuestos a la radiación cósmica solo pueden contraer múltiples cánceres corporales u otras enfermedades genéticas. Más tarde, pensaron que la infección genética era un medio de evolución humana y se desarrolló la facción de fusión. Hicieron muchos experimentos locos, infectando monstruos con varios monstruos o infectando humanos con monstruos. Crearon innumerables especies heterogéneas para observar cómo cambiaban los genes humanos y cómo mantener la voluntad humana.
Luego descubrieron la fragilidad de la voluntad humana y también encontraron que la inteligencia humana era fácilmente obtenida por las especies heterogéneas. Sin embargo, algunas personas pudieron mantenerse alejadas y controlar la mutación con pensamientos humanos, aunque por un tiempo limitado. Hans escuchó en silencio y vio que el médico esbozaba una sonrisa de autocrítica. Esta fue una buena noticia. Solicitaron más muestras y finalmente eliminaron todos los factores influyentes, llegando a una conclusión. No existe una forma externa de ayudar a una persona a mantener su voluntad. El hecho de que una persona pueda despertarse después de estar infectada no depende de su tenacidad. Si una persona está infectada, hay una posibilidad entre 10.000 de conservar el conocimiento. Los otros 9.999 perderán su voluntad. Es solo una cuestión de probabilidad. Todo es aleatorio, todo es irregular y todo es incontrolable. La aleatoriedad es lo más terrible para los científicos. El día en que se llegó a esta conclusión, 3 científicos de la facción de fusión se suicidaron. Sin embargo, algunas personas no se desanimaron y continuaron su investigación. Creían que este no era un resultado aleatorio. Simplemente no habíamos encontrado el factor determinante o que el factor determinante se diera el rango que la tecnología humana puede comprender. ¿Y entonces? Entonces no hubo facción de fusión. Todas las muestras murieron y la investigación se canceló. La voz del médico era suave. En ese año, una especie heterogénea de agua humanoide contaminó la fuente de agua de la ciudad exterior y toda la ciudad exterior quedó expuesta. Se estableció el tribunal de primera instancia y la sangre fluyó como un río durante 10 días. Esa especie heterogénea fue un experimento de fusión que había adquirido inteligencia humana. Hans trató de pensar y digerir el significado de las palabras del médico. Entonces escuchó al médico decir de repente: he hablado con él durante un tiempo suficiente. ¿Ha hecho un juicio? Hans se congeló. Miró hacia arriba y vio una puerta al otro lado del vidrio abierta. Serain y otro juez salieron y se colocaron detrás del médico. Se quedó mirando el lado de su sala de interrogatorios que era un espejo liso. Es un espejo unidireccional. Serain te ha estado mirándote, explicó el médico. Serain miró a Hans. De acuerdo con las reglas del tribunal de primera instancia, sigo pensando que es humano. Yo también lo creo. El médico pareció finalmente suspirar de alivio. Incluso Lu Feng dejó a Anse a salvo por su lado. Lu Feng. De repente, los ojos del médico se agrandaron. Si Madame Lu ya estaba infectada y gradualmente se estimuló, infectando a Sinan sin perder la cabeza por completo, ¿por qué Lu Feng no lo vio? Lo siento, Serain bajó los párpados y dijo: el tribunal de primera instancia nunca podrá juzgar si las damas del jardín del Edén están infectadas o no. El doctor vaciló. ¿Por qué? El entorno en el que crecieron es tan diferente al de los humanos comunes que ninguna mujer cumpliría con los estándares del tribunal de primera instancia. El médico se asustó. 5 segundos después, se echó a reír. Inclinó la cabeza, su cuerpo temblaba mientras sus manos se aferraban al apoyabrazos de la silla. Se rió durante 3 minutos antes de que su expresión se volviera en blanco. El color de sus mejillas se desvaneció, dejando solo palidez. La fuente del desastre en las afueras de la ciudad no hace mucho, ¿lo acuerdas? Preguntó de repente el médico. Recuerdo. Serain respondió. Era la época de reproducción de los artrópodos. Esto puede explicar por qué Madame lo infectó a tanta gente. Quería salir del jardín del Edén, cuyo único propósito es la reproducción humana. Incluso si abandonó su forma humana y su conciencia para este propósito, para poder ser libre, en el momento en que se deshizo por completo de su cuerpo humano, fue controlada por los instintos biológicos de la abeja reina. Ahora es la temporada de reproducción de los artrópodos. Lo que hizo como humana y lo que está haciendo como abeja reina, ella. Cuanto más hablaba el médico, más intermitente se volvía su voz. Al final, cerró los ojos de dolor. Ella nunca podrá deshacerse de él. Después de un largo silencio, su voz estaba ronca. Ella no puede escapar. Los ojos de Anse se agrandaron al darse cuenta de lo que estaba diciendo el médico. El instinto de una criatura era vivir y reproducirse. Nadie podía escapar. La dama había caído en eso para siempre. Quizás fue solo en ese momento, el momento fugaz en el que se había convertido en una abeja, pero no era una abeja, que obtuvo brevemente lo que quería. Entonces la eterna e ignorante cortina negra cayó sobre sus ojos. La declaración de Rose es una elección inevitable para el desarrollo a largo plazo de la base, pero viola los estándares de la naturaleza humana. El juzgado de primera instancia, los mercenarios, el sistema de respuesta a emergencias, muchos sistemas violan esto. Si no lo estuviera viendo desde la perspectiva de la base, apoyaría su resistencia. Su voz se volvió muy baja. Sin embargo, ¿tiene sentido su resistencia? Incluso, se llevó todos nuestros embriones.
Nadie ha hecho nada malo. El final es el mismo. Se quedó mirando la pared en blanco, sus ojos lucían como si estuviera a punto de romperse en pedazos. Solo podía mantener la cordura murmurando, esta jodida era. Esta era de la desaparición del campo geomagnético no fue un desastre para la humanidad, fue simplemente un pisoteo. Primero hizo que los humanos fueran conscientes de la fragilidad de sus cuerpos físicos, los hizo darse cuenta de la futilidad de la tecnología de la que estaban tan orgullosos y luego negó la legitimidad de las acciones de la base, demostrando finalmente que incluso los humanos no eran independientes de la voluntad de un animal. Sin embargo, no era apropiado decirlo. Era porque al mundo no le importaba en absoluto la existencia humana. Anse puso una mano sobre el cristal de la sala de interrogatorios, tratando de acercarse al médico para consolarlo. Bueno. Vio al médico respirar profundamente, recuperando cierto grado de calma. Ahora es tu turno de explicar dos cosas. Primero, dado que Serain piensa que eres humano, ¿por qué no fuiste infectado por Madame Lu? En segundo lugar, ¿por qué fue al laboratorio de 1344 y tomaste la muestra inerte? Anse bajó los ojos y no habló. Tienes que decírmelo. El doctor suplicó. Si no obtengo ningún resultado, caerás en manos del coronel mayor. Anse permaneció en silencio y negó con la cabeza. No has visto el método de interrogatorio de los militares. El doctor Ji se levantó de la silla, se paró frente a la pared de vidrio y miró a Anse. Si no sabe por qué no está infectado, esperaremos a que Lu Feng regrese y a que se restablezca la energía antes de regresar al faro para hacer un examen completo. Sin embargo, tiene que decirme dónde está la muestra de 1344. Anse todavía no hablaba y el médico concluyó, ¿es algo que no puedes decirnos a Serain ni a mí? Anse asintió. ¿Por qué? Eres un buen chico. Los ojos del médico se complicaron cuando repitió, la muestra es demasiado importante. ¿Dónde está? Capítulo 54. Anse no había dormido durante 20 horas. Habían pasado alrededor de 5 o 6 horas desde el incidente con Madame Lu y ahora era medianoche. No reveló nada al médico, por lo que una vez transcurrido el tiempo límite, el coronel mayor perdió la paciencia y ordenó que lo torturaran para obtener una confesión. La sala de interrogatorios estaba bien equipada y el método de tortura humana no hizo que la sangre y la carne volaran. Fue muy civilizado y en forma de electrocución. La corriente que atravesaba su cuerpo se sentía como si miles de hormigas altamente venenosas royeran los nervios de todo su cuerpo al mismo tiempo. Dolía. Nunca antes había experimentado tal dolor antes. Anse cerró los ojos y jadeó, temblando todo mientras el sudor fluía por su cuerpo, cada célula de la piel se contraía. ¿Alguna vez su espora había sido tratada así en el laboratorio? Quizás. Anse perdió casi toda la conciencia sobria en medio del dolor ilimitado. Su mente era caótica y parecía pensar mucho, pero no sabía lo que estaba pensando. Simplemente sintió que era muy importante. No sabía cuánto tiempo había pasado. Esta prueba dolorosa se prolongó cada segundo y duró toda una vida. De repente, escuchó un ruido proveniente del pasillo exterior. Doctor, la frecuencia del campo magnético está aumentando. Este grito, que fue como un trueno, puso la mente de Anse sobria. La atmósfera de la sala de interrogatorios también cambió. El corazón de Anse saltó unas cuantas veces. La frecuencia del campo magnético estaba aumentando, lo que significa que el campo magnético se estaba recuperando. Esto significaba que la base de la ciudad subterránea se había salvado. También significaba que Lu Feng regresaría, si todavía estaba vivo. Se escuchó la voz ansiosa del médico. ¿Incrementando? ¿No es esto un gran problema? ¿Se puede restaurar a la frecuencia normal? No lo sé. Alguien desconocido respondió. Sin embargo, la aurora ya ha aparecido y las fluctuaciones de frecuencia muestran que la base de la ciudad subterránea está realizando una modulación de frecuencia manual, lo que indica que están a salvo. Dios mío. La voz del médico tembló. Esto, realmente se salvó. ¿Comunicación? ¿Se restableció la comunicación? Comuníquese rápidamente con los militares y haga que abran un canal de emergencia. Lo que pasó aquí fue demasiado grande. Tenemos que decirle a Lu. Doctor. Serain interrumpió de repente. Susurró, acabo de recibir un mensaje urgente del ejército, diciéndonos que no debemos contactar al coronel de ninguna forma. Hubo un breve silencio antes de que el médico preguntara, ¿por qué? Yo, no lo sé. Serain estupefacto. Quizás sea por Madame Lu y Anse. En un instante, Anse recordó de repente lo que había estado pensando. Fue él quien robó la importante muestra. Madame Lu era una heterogénea que infectó el jardín del Edén. Tanto él como Madame Lu tenían una conexión directa con Lu Feng. Todavía no estaba completamente despierto. No sabía de dónde venía la fuerza, pero en este momento, ganó una calma increíble. Tosió un par de veces antes de hablar débilmente.
Hablaré. La corriente desapareció y su mente se volvió algo clara. Ahora lamentaba lo que acababa de decirle al médico sobre Den, Madame Lu y la abeja reina. Aún así, creía que el médico podría comprender sus intenciones. Sin embargo, los efectos secundarios provocados por la electrocución fueron demasiado grandes. No podía hablar en absoluto y su mente estaba adormilada. Todo su cuerpo seguía temblando y con calambres. Finalmente, el médico abrió la puerta de la sala de interrogatorios y le dio un vaso de agua con glucosa. Anse finalmente estuvo mejor. Mis palabras anteriores son falsas. Soy una especie heterogénea. Anse declaró. Existe un tipo de fluctuación que puede inducir una infección sin contacto y especies heterogéneas pueden sentir esa fluctuación. Hace 5 días, estuve en contacto con Sinan en el faro y me infecté. Destruí la muestra inerte porque dijiste que era muy importante para los humanos. Luego fui a Edén para evitar ser perseguido y Madame Lu fue muy amable conmigo. Me afectó la temporada de reproducción e infecté a las mujeres allí, con Madame Lu como centro. El médico lo miró y frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Estoy diciendo que soy una especie heterogénea que ha adquirido intelecto humano. Me infecté hace 5 días. La voz de Anse era muy ligera y segura. Sabía que sus mentiras eran torpes, pero el ingenio del médico significaba que ciertamente lo entendería. El médico de repente se estremeció y su voz tembló. Tú. De repente, un micelio blanco como la nieve apareció en el aire. Los ojos del médico se agrandaron, pero al momento siguiente, el micelio le cubrió la boca y la nariz a la fuerza. Una vez que una persona se asfixiaba, instintivamente abría la boca para intentar informar. El micelio aprovechó esta oportunidad para entrar en la boca del médico. Después de una tos violenta, los ojos del médico de repente se aturdieron. Al momento siguiente, cayó hacia adelante, completamente inconsciente. Serain sacó su arma. Si Lu Feng regresa o el ejército pregunta, entonces dígales lo que dije antes. Al mirar a Serain, el tono de Anse se llenó de una ligera sensación de atractivo. Luego, cuando perdí la cabeza y quise atacar al médico, me mataste y mi cuerpo se evaporó. Ya no existe una persona como yo en el mundo. Serain le apuntó con el arma. ¿Por qué harías eso? ¿Qué demonios eres? Yo. Anse agarró lentamente la placa del tribunal de primera instancia en su mano. Era un hongo, pero no podía decir que era un hongo. Estaba a punto de irse, que era algo que había decidido desde el principio. Después de que se fuera, no tenía sentido como lo veían los demás. Sabía lo importante que era la base humana para Lu Feng. La razón por la que pudo entrar a la base fue porque el juez había optado por creerle bajo la premisa de una intuición diferente. Sabía lo valiosa que era esa confianza. Si Lu Feng regresaba, sabría la verdad y sabría cuánto odiaba y estaba decepcionada su madre con la base, cómo se convirtió en una especie heterogénea semiactiva y finalmente destruyó todo el Edén. Además, la persona con la que siempre había estado y en quien confiaba era una persona heterogénea que siempre tuvo una actitud intrigante hacia la muestra. ¿Qué le pasaría a Lu Feng? ¿Podría aceptarlo? Anse no lo sabía, pero sabía que no quería que Lu Feng enfrentara este tipo de cosas. No fue porque estaba preocupado por cómo se vería la base en Lu Feng. No se podía considerar que él y Lu Feng tuvieran una amistad profunda e incluso este hombre lo intimidó mucho. Él solo pensó que Lu Feng era un muy buen ser humano. La señora dijo que Lu Feng no debe tener un buen final. Su mayor pesar era que no podría ver el día en que Lu Feng se volviera loco. Entonces, Lu Feng nunca podría ser sacudido. Este era el único deseo de Anse que valía la pena mencionar con respecto a esta base humana. La señora se había ido y no había evidencia de muerte. Que lo que sucedió esta noche era un accidente común. Quiero decir, susurró, ya no soy humano. Hubo un estallido y la bala de Serain alcanzó el hombro derecho de Anse. Después del disparo, la bala se incrustó en la pared opuesta. Anse se estremeció y toda su ropa cayó al suelo. El cuerpo del interior había desaparecido sin dejar rastro. Solo una sombra blanca apareció frente a Serain antes de desaparecer repentinamente, como si fuera una ilusión. Anse entró rápidamente por un respiradero en la esquina detrás de él. No le importaba lo que pensara Serain. Usó la velocidad más rápida para moverse a través de las intrincadas tuberías, buscando una habitación tras otra hasta que encontró una oficina vacía con una ventana. Abrió la ventana usando su figura humana y la aurora se precipitó hacia él. Usó el alféizar de la ventana para sostener su brazo y saltó, convirtiéndose rápidamente en micelio y deslizándose por la pared exterior hasta el suelo. La aurora acababa de aparecer y la fuente de alimentación no se había recuperado por completo. No había nadie afuera ni vigilancia. Se convirtió en humano, se vistió con una túnica hecha de micelio y corrió rápidamente. Cualquiera podía ponerse al día y atraparlo en cualquier momento y este fue el momento más estresante de la vida de Anse. Cruzó la ciudad principal y regresó a la ciudad exterior.
En la estación de suministros abandonada en las afueras de la ciudad, recogió una mochila llena de ropa sencilla, galletas comprimidas y un mapa. El mapa era lo más importante. Llevando la mochila, salió por la ruta de tránsito ferroviario. Era un viaje largo y caminó toda la noche, pero no importó. Para cuando la aurora se desvaneció y el cielo del este se iluminó con un toque de enrojecimiento, Anse había llegado a la puerta de la ciudad exterior. La oficina de inspección, el tribunal de primera instancia, los edificios a las puertas de la ciudad eran exactamente los mismos que cuando entró, solo que la ciudad exterior se había quedado vacía y todo estaba cerrado. Anse se dio la vuelta y se metió debajo de la pared. Subió a la parte superior de un vehículo blindado y extendió la mano, girando los dedos hacia el micelio mientras trepaba por la pared. Quizás fue por el viento solar durante unos días, pero apareció una extraña escena en la pared. Estaba cubierto uniformemente con una capa de arena y los finos granos de arena parecían estar integrados con la pared de acero, incrustados entre sí. Una vez que el micelio se colocó allí, la pequeña arena blanca cayó, pero la capa interior seguía siendo arena. Después de una subida lenta, Anse se paró en la parte superior de la pared. Entonces algo tembló a su alrededor. Anse desvió la mirada y encontró dos abejas negras tan grandes como humanos cerca de las ametralladoras pesadas en la parte superior de la pared. También había algunos en la distancia. Se podría imaginar que salieron volando del jardín del Edén no hace mucho y se detuvieron temporalmente aquí. La abeja negra se despertó con sus movimientos. Sus alas se estremecieron y hubo un gesto que mostró que estaba a punto de volar. Anse frunció los labios y tomó una decisión en un momento. Al momento siguiente, una parte de su cuerpo se convirtió en un micelio más flexible, más suave e ingrávido. Corrió hacia adelante y se envolvió alrededor de la abeja negra. Su cuerpo cayó sobre los pelos punzantes de la espina dorsal de la abeja negra. La abeja negra estaba asustada. Sus alas zumbaban y vibraban mientras volaba rápidamente hacia el cielo. Anse se sentó firmemente sobre su espalda. El viento fresco de la mañana le azotó la cara. Entrecerró los ojos mientras miraba hacia atrás a toda la base humana. Salió el sol y los rayos dorados del glorioso amanecer inundaron la ciudad gris. De repente, escuchó un rugido que venía de una distancia cercana y lejana. Sus ojos se abrieron un poco cuando vio que el lejano punto negro se agrandaba gradualmente. Tenía la forma de un avión de combate familiar, el PL-1109. Su forma oscura estaba cubierta con el brillo dorado en la nube del amanecer y había un equipo de hombres de ala que guardaban a ambos lados. La velocidad de vuelo disminuyó gradualmente a medida que toda la formación de vuelo descendía lentamente con la apariencia de prepararse para aterrizar. Lu Feng había regresado sano y salvo. Podría haber parecido imposible rescatar la base de la ciudad subterránea, pero el coronel parecía ser un hombre omnipotente. Estimulada por el sonido, la abeja negra voló más rápido en la distancia. El viento voló las mangas de Anse. Mirando ahí, no se sabía por qué, pero Anse sonrió a pesar del viento de la mañana que hacía que sus ojos fueran astringentes. Recordó la primera vez que vio a Lu Feng debajo de las puertas de la ciudad. Ese día, el juez de humanidad, el coronel lo miró desde lejos con fríos ojos verdes bajo el ala de su sombrero negro. Las rosas de la señora se habían marchitado, pero esperaba que el coronel fuera siempre el coronel. Adiós. Capítulo 55. El módulo A1 está bien. El módulo D3 está bien. Motor. Todo el avión se sacudió violentamente. El motor tiene una falla desconocida. Inicia el procedimiento de aterrizaje de emergencia. Captura. El programa de emergencia ha fallado. Cambia al modo manual. Todo el avión temblaba salvajemente y el rugido del motor era intermitente. Hubbard agarró el apoyabrazos con fuerza y comprobó que el cinturón de seguridad estuviera abrochado. ¿Falla? Lu Feng preguntó. ¿No lo revisaste antes del despegue? Junto a él, Hubbard frunció el ceño. ¿El vuelo ha sido atacado por especies heterogéneas voladoras? Otro oficial dijo, no, hemos estado a salvo todo el camino. Hubbard entrecerró los ojos. Hablando de eso, hace 3 horas, el avión de nuestra tripulación se estrelló. La cabina tembló cuando el avión subió y bajó. Finalmente, se estabilizó y aterrizó en el suelo. La puerta de la cabina se abrió. El copiloto y el piloto estaban blancos cuando el cortés se arrodilló y vomitó cerca del bote de basura. Dios mío, murmuró el cocapitán. Casi habíamos terminado. Debe haber un problema con el motor. Nunca había visto nada como esto. Este avión no se puede utilizar y tiene que ser reparado. Es posible que casi hubieran muerto, pero habían aterrizado sanos y salvos. En el momento en que se bajó del avión, Lu Feng miró la ciudad a la luz del sol. En las afueras de la ciudad, un grupo de abejas voló y desapareció en el cielo. ¿Abejas? Hubbard se preguntó. Sin embargo, no tuvieron tiempo de continuar la discusión. Una fila de oficiales del United Front Center se encontraba pulcramente debajo de la escalera del rellano. Bienvenidos de regreso. Después de saludarlos, el líder lució solemne. Te felicito en nombre de la base.
Javert no tenía rango y no le importaba el toque rojo de los militares. Él preguntó sin rodeos, ¿qué está mal con la base? La boca del oficial se apretó cuando respondió, un desastre indescriptible. Luego se volvió hacia Lufén. Coronel Lu, por favor, venga con nosotros. Lufén miró alrededor y no habló. Simplemente se subió al auto con ellos. Javert miró en la dirección en la que se fueron. Todavía había un miembro del personal superior a su alrededor. En este momento, el oficial dijo, la relación entre el United Front Center y el coronel Lu no es muy buena. Escuché que, en su primer día como juez, mató a un teniente general del Frente Unido. Javert declaró con los brazos cruzados. El oficial no habló, pero cerrar la boca fue un acuerdo por defecto. United Front Center. Así son las cosas, dijo el general al final de la larga tabla. La base tenía un sistema jerárquico severo, pero el tribunal de primera instancia era la excepción. Al principio, era una organización conjunta del Faro y el Ejército, compuesta principalmente por investigadores científicos, y no se presentaban a los jueces demasiados títulos de alto rango. Más tarde, el tribunal de primera instancia estuvo destinado en las afueras de la ciudad casi todo el año y las filas de la ciudad exterior eran aún más limitadas. Los directores de la Oficina de Defensa de la Ciudad y la Oficina de Asuntos de la Ciudad eran todos coroneles, por lo que nadie había propuesto mejorar las filas de los jueces durante muchos años. Sin embargo, todos sabían que el juez tenía el poder de juzgar, movilizar y emitir órdenes más allá de todos los niveles. El poder real era mucho más de lo que podría tener un coronel. Debido a esto, la existencia de esta posición parecía alarmante y aterradora, pero la base no podía abandonarla. La voz de Lufén era muy ligera y no se podían escuchar altibajos. ¿Cuántas personas quedan en la base? La estadística preliminar es que sobrevivieron 8.700. En la actualidad, el United Front Center ha enviado formaciones voladoras para rastrear la trayectoria de la abeja. El general continuó, Coronel Lu, debo repetir que los dos sospechosos directos de este desastre están relacionados con usted. Lufén declaró, lo siento, pero soy absolutamente leal a la base. La base cree en ti, dijo el general. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Sí. La voz de Lufén era ligera. La formación PL-1109 tenía una falla desconocida y no puede realizar la misión de vuelo. Solicitaré un cambio. El cambio está permitido. Por la noche llegó el crepúsculo. Anse no sabía a dónde volaba su abeja negra, pero estaba a punto de secarse con el viento. Así, cuando la abeja negra aterrizó para un breve descanso, volvió a convertirse en micelio y cubrió toda su cabeza. Como era de esperar, la abeja negra se quedó dormida. Este lugar estaba muy seco. Era un desierto plano y no apto para que sobrevivieran los hongos. Anse sacó ropa humana de su mochila y se la puso. Se comió unos bizcochos comprimidos y bebió agua. Luego usó el cuerpo de la abeja negra para protegerse del viento y planeó dormir una noche. Se escuchó el rugido de un avión desde el cielo. Anse miró hacia arriba y lo vio volar hacia el sur. Hoy, más de 10 aviones volaban hacia el sur. Anse lo pensó durante mucho tiempo antes de finalmente adivinarlo. Las abejas negras también volaban hacia el sur. Las abejas debían tener un destino y volaban a un lugar adecuado para la supervivencia de las abejas. Estos aviones humanos perseguían a las abejas. Su propósito era matar a estas abejas porque eran abejas que habían adquirido genes humanos. Los artrópodos eran un grupo de monstruos muy vulnerable en la naturaleza. Si no fueran eliminados, los genes humanos se propagarían por la naturaleza debido a la cadena alimentaria. Sería muy peligroso si estos monstruos se unieran para atacar la base. En cuanto a por qué los humanos podían rastrear a las abejas, no lo sabía. Simplemente parecía que su abeja negra no estaba siendo cazada. Anse miró el avión. Era pequeño y parecía ser algún tipo de avión de combate. Voló inestable y tembló en el aire. Frunció el ceño y observó en silencio cómo después de un violento temblor, el avión explotó en una ráfaga de fuego en el cielo y cayó rápidamente. Fue la misma escena que vio 2 veces durante el día. Las plantas humanas sufrían accidentes con frecuencia, aunque se desconocía el motivo. Anse se envolvió la ropa con fuerza y cerró los ojos. Los rugidos seguían viniendo del cielo, pero se escondió debajo de la abeja negra. Era de noche y los humanos no deberían verlo. Justo cuando estaba a punto de despertar, un fuerte ruido le hizo abrir los ojos. El viento era muy fuerte y el sonido de rugido era muy fuerte. Era tan fuerte que era extraño, lo que hizo que Anse abriera los ojos y mirara la fuente. A 100 metros de distancia, un pequeño avión de combate se sacudió repentinamente en el aire y la nariz se inclinó hacia abajo. Luego se estrelló contra el suelo y se rompió un ala. Todo el avión rodó de lado. El suelo tembló y salió humo del avión. Anse frunció aún más el ceño y se levantó para caminar de esa manera. A veces le resultaba difícil explicar el motivo de sus acciones, como cuando arrastró al moribundo Anse de regreso a su cueva. La puerta de la cabina estaba deformada y agrietada.
Anse hizo todo lo posible para abrir la puerta de la sala de máquinas y un cuerpo humano salió rodando. Llevaba el uniforme azul oscuro de un piloto militar y estaba cubierto de sangre con los ojos bien cerrados. Anse se inclinó y probó cuidadosamente su respiración. Él estaba muerto. Se subió a la cabina y vio a otro hombre que murió en el asiento de la cabina. Anse entró y vio la cabina y la cabina de armas detrás. Pensó que las dos personas de delante no tenían aliento y no podían salvarse, pero tal vez podría encontrar algunos materiales aquí. Así, entró en el compartimento trasero. Al momento siguiente, estaba completamente congelado. Delante de él había un hombre, inmóvil, con la cabeza apoyada contra el respaldo del asiento delantero. Anse estaba a punto de dejar de respirar. Rápidamente se acercó y levantó la parte superior del cuerpo del hombre para ver el rostro. Este era Lu Feng. Lu Feng también estaba muerto. Anse no pudo describir por completo su estado de ánimo en este momento. ¿Lu Feng estaba muerto? No tuvo tiempo para pensar porque Lu Feng estaba aquí y solo pudo probar la respiración de esta persona de manera temblorosa. El siguiente estado de ánimo, su estado de ánimo estaba lleno de altibajos. Lu Feng estaba respirando. Esta cabina estaba en buenas condiciones. El cinturón de seguridad abrochado le había impedido morir y Lu Feng no había sido golpeado por nada. Debe haberse desmayado por el choque. En el pequeño espacio, había un olor a quemado por todas partes y una columna de humo provenía de la cabina. Sabía que no podrían quedarse en este lugar por mucho tiempo. La pistola de Lu Feng colgaba de su cintura. Anse lo tomó y tiró de Lu Feng hacia arriba, levantando el brazo de este hombre sobre su hombro e intentando sacarlo de aquí. Sin embargo, no fue demasiado difícil para él moverse. El espacio entre el asiento y la pared delantera era demasiado estrecho mientras que el fuerte olor a quemado se hacía más pesado. Hubo silbidos del comunicador mezclados con el grito del operador. El United Front Center está llamando al coronel Lu, por favor responda. El United Front Center está llamando al avión de combate PJ-103, por favor responda. El humo se hacía más denso y el motor rugía. Anse apretó los dientes y tiró con fuerza. Vio a Lu Feng abrir los ojos. Inmediatamente después, Lu Feng se dio la vuelta y lo abrazó. Lu Feng abrió de una patada la puerta de salida de emergencia en el costado y los escombros de acero cayeron junto con el humo. Luego dio un tirón y las dos personas rodaron hasta el suelo. Lu Feng no se detuvo aquí. Sostuvo la muñeca de Anse con una mano, agarró su hombro con la otra mano y corrió. Los dos cayeron en una ligera depresión en el terreno no muy lejos. Anse sintió un poco de dolor y abrazó inconscientemente a Lu Feng. Al segundo siguiente, se escuchó una explosión ensordecedora en sus oídos. El suelo del pozo poco profundo tembló y las rocas cayeron rodando. Anse miró hacia arriba y vio brillantes e intensos fuegos artificiales explotar en el cielo nocturno. Llamas furiosas ardían alrededor del avión de combate y el calor venía de todas partes. Las llamas eran como un rayo que no se podía apagar durante mucho tiempo y los escombros del avión volaban en todas direcciones. La mano rota de un hombre voló alto en el cielo junto con los fuegos artificiales. Permaneció brevemente en el punto más alto antes de caer. La mano aterrizó no muy lejos de ellos, levantando una nube de polvo. El avión estalló solo, al igual que los dos accidentes que Anse había presenciado anteriormente. 3 segundos después, el sonido de la explosión se detuvo y el área circundante quedó en silencio. Solo se oía el sonido del viento, de las llamas mientras eran arrastradas por el viento mientras el humo se elevaba. Apenas. Si no hubiera subido al avión, quizás Lu Feng hubiera muerto en esa explosión y nunca hubiera sabido quién murió. O, incluso si subió al avión, si Lu Feng no se despertaba a tiempo ambos hubieran muerto. Su corazón estaba un poco congestionado por escapar de la muerte. Le sumaban los oídos y solo podía oír su respiración. Luego, después de un largo tiempo, escuchó a Lu Feng susurrar. Gracias. Anse respiró brevemente, su cuerpo estaba dolorido. Los lugares que le dolían cuando rodaba al suelo no eran nada. Las secuelas de la electrocución y el trato rudo de los soldados eran más graves. Anse se miró hacia arriba. De esta manera, él y Lu Feng se miraron el uno al otro. Los pocos segundos desde que se encontraron, el dolor de la corriente que atravesaba sus extremidades se elevó desde las profundidades de la conciencia de Anse. Parecía estar en esa sala de interrogadores helada nuevamente, pero esta vez, el interrogador era Lu Feng. Lu Feng era más peligroso y aterrador que nadie. Lu Feng lo miró durante mucho tiempo y Anse no pudo entender su expresión. Luego escuchó a Lu Feng hablar en un tono muy bajo. Anse. Anse no habló. El nombre en su tarjeta de identificación era Anse, pero se hacía llamar Anse. Incluso si hubo muchos casos de cambios de nombre no autorizados debido a la insatisfacción con los nombres asignados al azar en las afueras de la ciudad, la falla en sí aún no podría ocultarse. Esos ojos eran como si pudieran ver a través de todo.
Eran los mismos ojos que cuando las dos personas se conocieron. El día que Anse cruzó las puertas, estaba listo para morir bajo el arma del juez, pero ese día, Lu Feng lo dejó ir. Sin embargo, escapó. El juicio llegó con 2 meses de retraso. Escuchó a Lu Feng preguntar con voz fría, ¿dónde está la muestra? Anse no pudo responder a esta pregunta. Era solo que el tono y el poder del juez eran más espantosos que la electrocución. Se mordió el labio con fuerza antes de decir finalmente, me lo comí, ya no existe. Los dedos de Lu Feng tocaron su vientre, presionando suavemente. A través de la capa de tela, el toque era claro y horrible. Anse estaba entumecido por el terror y se dio cuenta de que, si Lu Feng supiera que la espora aún podía eliminarse, esta persona no dudaría en diseccionar el cuerpo de Anse, al igual que cortó el micelio con un cuchillo hace 6 meses. Anse no tenía forma de pensar. Su mente estaba en blanco y solo podía mirar a Lu Feng. Bajo la luz de la luna y la luz del fuego, el rostro del coronel estaba inexpresivo. Sus cejas delgadas y frías y sus ojos verdes oscuros no mostraban ninguna emoción ni rastro de temperatura. No hubo fluctuaciones y esta persona siempre sería impecable, fría y despiadada. SG-9NQR. Anse estaba jadeando ligeramente. Originalmente había escondido el arma de Lu Feng detrás de él y continuó empujando silenciosamente, tratando de ocultarlo aún más. En cualquier caso, sin un arma, Lu Feng no podría hacerle nada. Sin embargo, tal acción permitió a Lu Feng descubrir la existencia del arma. Lo miró fijamente y sus acciones fueron increíbles, sin tolerar la más mínima resistencia. Una mano sostuvo a Anse firmemente mientras que la otra agarró rápidamente el arma. Anse jadeó violentamente, luchando desesperadamente por resistir. Sonó un disparo. La mente de Anse estuvo en blanco por un momento. Luego descubrió que aún estaba vivo. Escuchó el sonido distante de un objeto pesado cayendo, acompañado por el aullido de un monstruo. Volvió la cabeza y vio que un monstruo lagarto había sido atacado por Lu Feng. Luchó antes de caer. Anse tenía frío por todas partes. Sabía que, en este mundo, él y ese monstruo eran del mismo tipo y que él y Lu Feng eran enemigos eternos. Nunca podrían reconciliarse. En ese momento, el comunicador de Lu Feng volvió a escuchar sonidos intermitentes y distorsionados. Todos. United Front Center llamando. 03 combatiente, por favor responda. La voz fría de Lu Feng respondió a la llamada. PJ-103 ha recibido la llamada. El avión de ataque se ha estrellado y se confirma que el piloto está muerto. Por favor, progreso de la tarea, enviar, coordenadas. El sonido se estaba volviendo más distorsionado e intermitente. Si no era un problema con el comunicador, estaba claro que la red de comunicación en estado salvaje se había colapsado nuevamente. En palabras de los equipos mercenarios durante ese mes que Anse pasó en las afueras de la ciudad, las señales en el campo nunca fueron buenas. Escuchó a Lu Feng decir, el objetivo está bajo control. Orden, confirma, el tipo de mutación, perdí, pistas, mata. Por favor. Lo he oído. La voz de Lu Feng era ronca y parecía haber un ligero temblor al final, antes de que se convirtiera en una rígida indiferencia. Contestado. El frío hocico tocó la frente de Anse. Por primera vez en su vida, Anse se dio cuenta de que estaba tan cerca de la muerte y el miedo lo controlaba firmemente. Dudó antes de decir, no. No. PJ-103, por favor inmediatamente. La transmisión del comunicador llevó todas las emociones al ápice. Luego, al momento siguiente, llegó a un final abrupto. El sonido de la corriente se hizo más fuerte y hubo un crujido seguido de un pitido largo. Finalmente, desapareció después de un pitido repentino de alta frecuencia. En cambio, había una suave voz femenina. Lo siento, la señal base se ha interrumpido debido al viento solar en la ionosfera. Esta es una situación normal, así que no entre en pánico. Todas las actividades continuarán como de costumbre y la señal de comunicación se restablecerá de vez en cuando. Se le enviará una transmisión pública, así que siga escuchando. Lo siento, la señal base se ha interrumpido debido al viento solar. Anse todavía estaba encerrado junto con la otra persona. Estaban tan cerca y su sensación de peligro llegó al límite. Lu Feng podría matarlo en cualquier momento, pero también podía sentir los latidos del corazón y la respiración de Lu Feng. El rostro de Lu Feng podría estar tranquilo, pero la frecuencia de los latidos de su corazón no era suave. Los dedos de Lu Feng agarraron los hombros de Anse y se tensaron. Esto solo tocó su herida y una capa de vapor de agua cubrió los ojos de Anse mientras su cuerpo temblaba y gimoteaba. El frío hocico todavía tocaba su sien y no había el más mínimo calor en su cuerpo. El miedo y la sombra de la muerte no retrocedieron. Anse abrió la boca, pero en ese momento, apenas podía hablar. Sabía que se había derrumbado, si un hongo podía derrumbarse.
Todas las escenas de su vida pasaron frente a él. No pudo atrapar nada de eso ni obtener nada. La noche anterior, todavía había estado pensando en cómo mentir para proteger al coronel. Yo, no te lo daré. Extendió la mano para protegerse el vientre, su voz temblaba violentamente mientras gritaba intermitentemente, yo, te odio. El hocico tembló de repente. Por favor, sigue escuchando. Terminaron las últimas palabras de la transmisión. Todo estaba en silencio. El fuego de los restos se apagó, la voz del comunicador se detuvo y se cortó todo contacto. Ahí, no había rastros de existencia humana. El desierto por todos lados y el desierto continuo estaban directamente conectados con el cielo nocturno. Era como si los humanos nunca hubieran existido. Sin humanos, sin civilización humana y sin base humana. Todas las luchas y enredos habían desaparecido repentinamente cuando la señal desapareció. Solo quedaban ellos dos en este antiguo desierto. Luego hubo un sonido sordo y el arma cayó al suelo. Lu Feng cerró los ojos y tomó a Anse en sus brazos.